Buenas tardes, chicos. No sé si todos me escuchan bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, la clase de hoy nosotros vamos a hablar de toda la problemática de lo que sería administración, representación, y vamos a hablar de responsabilidad, vamos a hablar de la forma de elección de los administradores, etc. Vamos a empezar con los temas que nosotros vamos a tratar en la clase de hoy. Y bueno, empezamos, que sería la problemática todo de los órganos societarios. Esta problemática de los órganos societarios, que sería el tema 10 de nuestro programa, que vamos a hablar justamente de los órganos, las diferentes doctrinas y los aspectos objetivos y subjetivos. De los aspectos objetivos algo hablamos ya la clase pasada. Ahora vamos a interaccionar lo que hablamos la clase pasada con lo que agregaríamos nosotros en la clase del día de hoy, para hablar y unir estos dos elementos. Vamos a hablar de la diferencia de lo que es la administración y la representación, para que nos quede claro cuáles son las funciones de cada uno de ellos, de los supuestos de infracción a la organización plural, la responsabilidad de los administradores, la naturaleza de esa responsabilidad y cómo tienen que responder en nuestra ley de sociedades. Y después vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que tiene mucha cabida en la práctica, que es todo lo que sea el nombramiento y la cesión de los administradores, la publicidad y hasta cuándo siguen o no obligando a la sociedad, para terminar la clase de hoy con un tema que es novedoso, que si bien fue establecido por la reforma del Código Civil y Comercial con la ley 26.994, empezó a tener auge y vigencia el año pasado con la problemática del COVID, que es todo el tema de las reuniones a distancia. Vamos a empezar entonces con la temática. Cualquier duda que ustedes tengan, como todas las clases, me preguntan, hacen todas las consultas que quieran. Estamos justamente para que las clases se puedan realizar las dudas que ustedes consideren necesarias, sean todas respondidas. Lo primero que tenemos es esta estructura organizada, que algo hablamos. ¿Se acuerdan en la primera clase que nosotros hablamos cuando dijimos cuáles eran los diferentes tipos societarios y hablamos de una estructura organizada? Dijimos que la forma en que se estructuraba la sociedad era en base a través de 3 órganos societarios. Dijimos también en esa clase que hablamos de órganos societarios y que nosotros íbamos a ver bien en el transcurso de la cursada cuáles eran esos órganos societarios, qué funciones tenían y qué incumbencias tenían esos órganos societarios. Estos órganos societarios que nosotros tenemos son el órgano de administración y representación, de gobierno y de fiscalización. ¿Qué significa que nosotros tengamos un órgano de administración, representación, gobierno y fiscalización? Bueno, significa que de alguna manera, ¿se acuerdan que nosotros dijimos? La sociedad tiene que manifestar su voluntad, tiene que tomar decisiones, tiene que controlar a los administradores. Bueno, esa forma en que la sociedad realiza todas estas actividades es mediante esta estructura organizada. El órgano de administración va a ser el que se va a ocupar de toda la parte que sea de gestión interna, de tomar decisiones que hacen al giro interno de la sociedad. Llámese, por ejemplo, ese órgano de administración, si tenemos una sociedad que fabrica zapatos, resolverá si los zapatos los hacemos rojos o amarillos, con taco chino, si los empleados trabajan 8 horas corridos o 4 horas y 4 horas. Eso lo va a decidir esta parte del órgano de administración. Dentro de ese órgano de administración va a haber algunos sujetos que van a estar facultados para representar a la sociedad. ¿Qué significa representar a la sociedad? Que va a estar facultado para obligar a la sociedad, para vincular a la sociedad con terceros. El órgano de gobierno, que en los diferentes tipos societarios vamos a ver que va a estar formado de diferentes formas,
pero este órgano de gobierno, que va a estar formado de diferentes formas, va a estar formado siempre por los socios, que van a tomar decisiones trascendentales, que hacen al giro societario. Esas decisiones trascendentales que hacen al giro societario las pueden tomar todos los años, como podría ser aprobación de estados contables, remuneración de los administradores, distribución de utilidades, o pueden ser aprobación de gestión de los administradores, o pueden ser esporádicas, que la toman cuando sea una decisión que es importante, y son los supuestos que ustedes ven de transformación, fusión, escisión, aumentos de capital, cambios del objeto. Este órgano de gobierno, nosotros decimos que va a estar formado siempre por los socios y se va a reunir de diferentes formas de acuerdo a los tipos societarios. En las sociedades colectivas se reúnen mediante reuniones de socios. En las sociedades de responsabilidad limitada también se llaman de reuniones de socios o se pueden reunir mediante mecanismos especiales o régimen de consultas. Y en las sociedades anónimas, estas reuniones se llaman asambleas, y las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias de acuerdo a los tipos que tratan. Vamos a estar entre asambleas ordinarias cuando tratan cuestiones que hacen a la gestión de todos los años, como remuneración de los administradores, distribución de utilidades, aprobación de estados contables, aprobación de gestión, y aquellas otras que hacen a cuestiones esporádicas como transformación, fusión, escisión, por excelencia el aumento de capital, salvo el supuesto que el 234 remite al 188, que es una excepción, va a ser propio de materia y de asamblea extraordinaria. Y por último, el tercer órgano que tenemos es el de fiscalización, que va a controlar que los administradores administren bien. Ese órgano de fiscalización va a poder estar a cargo de los socios en algunos tipos societarios y en las SRL de mayor capital y en las sociedades anónimas del 299 va a tener un sujeto especial que fiscaliza, que se llama sindicatura. Cuando veamos SRL vamos a ver sindicatura, cuando veamos anónima vamos a ver sindicatura, vamos a analizar bien cuáles son las sociedades que están en el 299. Entonces acá lo que tenemos que tener es una idea de cómo funciona esa estructura organizada. Y esta estructura organizada funciona de una manera, yo siempre digo, cuando nosotros decimos cómo funciona esta estructura organizada, funciona de alguna forma similar a lo que sería la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las resoluciones del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos órganos va a tener un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo son las facultades que tiene ese órgano, y el elemento subjetivo es qué sujetos pueden integrarlo. Entonces, mientras que tome las decisiones con las cuales ese órgano está facultado y esté integrado por los sujetos que conforme la ley, el reglamento o el estatuto están facultados para ello, la decisión va a ser válida, va a ser vinculante para la sociedad. Lo mismo surge, para que yo les muestre algo que ustedes conocen bien, es el derecho constitucional. El derecho constitucional que tenemos, si yo siento a todos los gobernadores y vicegobernadores de las provincias en la Cámara de Senadores y pretendemos sacar una ley, la ley no va a ser válida. ¿Por qué? Porque si bien la Cámara de Senadores tiene que sancionar una ley, los sujetos que tienen que estar sentados van a ser los senadores y no los gobernadores de la provincia. Acá es igual, funciona de la misma manera. Si a mí se me ocurre que en el Poder Ejecutivo el presidente de la República sanciona una ley, no va a ser válida. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo está para cumplir otras funciones. Lo mismo va a surgir acá. Entonces, si cumple el elemento objetivo y cumple el elemento subjetivo, la decisión que tomen va a ser vinculante para la sociedad.
Esto que nosotros vimos de estos órganos, algo hablamos, ¿se acuerdan en la primera clase? Algo venimos diciendo, bueno, ahora vamos a enfocarnos en cómo funciona esta estructura organizada y más que todo después vamos a hablar del órgano de administración y representación. Bien, este órgano de administración y representación, lo primero que se discutió era cómo era la naturaleza jurídica, el vínculo que existía entre ese órgano de administración y la sociedad. Y sobre esto tenemos que la primer doctrina que hablaba de la naturaleza jurídica decía que había una relación de mandato. Y que esa relación de mandato era una relación de mandato de los socios. Es decir, que los socios, en su calidad de mandantes, instauraban al administrador, en su calidad de mandatario, a que realizara un conjunto de actos. Esa fue la primera doctrina que existía, pero acá sobre eso también existe una crítica. ¿Por qué? Porque dicen que si los socios instauraban a los administradores para que realizasen un conjunto de actos, ¿cómo hacía la sociedad para manifestar su voluntad? Porque en realidad la voluntad que estaban manifestando eran de los socios y no de los administradores. Entonces, esta teoría, nace una teoría que dice que el mandato no es de los socios, sino de la sociedad, y que es la sociedad la que le da las instrucciones a los administradores para que los administradores realicen los actos. Pero sobre esto también se critica porque volvemos a el mismo tema, cómo hace la propia sociedad para realizar la manifestación. Entonces nacen otras teorías y tenemos una teoría de la representación legal. Esta teoría de la representación legal, doctora, cuando nace, sí. Perdón, una pregunta. ¿La teoría de los socios y de la sociedad surge a partir de la teoría del mandato? La teoría del mandato son las dos. Primero se decía que el mandato lo daban los socios, y después se dijo, no, como los socios, no en la sociedad dice, bueno, el mandato lo da la sociedad, pero tampoco no podemos dar la sociedad. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad tiene que manifestar su propia voluntad, ¿sí? Perfecto, entonces gracias. nace no, por favor. La teoría de la representación legal, donde se reputa a los administradores, funcionarios o representantes sociales necesarios instituidos por la ley. Entonces, los administradores representaban a la sociedad porque la ley los nombraba como representantes. Pero volvemos a las mismas críticas que se le hacía antes de cómo manifiesta la voluntad la propia sociedad. Después nace una teoría del derecho angloamericano, que es el contrato fiduciario, donde dice que el vínculo que une a los administradores con la sociedad es un vínculo de fiducia, de confianza, y en base a esa confianza es que los administradores pueden administrar a la sociedad, pero tampoco nos da una solución de cómo es que los administradores pueden tomar decisiones que vinculen a la sociedad. Hay otra teoría que habla de una teoría de relación de trabajo, que esta teoría nace del derecho alemán y se dice que los administradores estaban vinculados a la sociedad justamente por una relación de trabajo, existiendo una relación de dependencia, mientras entre la sociedad y los trabajadores, donde uno dependía del otro. Y también a esta teoría de la relación de trabajo se le vuelve a hacer las mismas críticas que a las anteriores, porque si la sociedad contrata en un vínculo de trabajo a los administradores, ¿cómo hace la sociedad para impartir órdenes y para tomar decisiones para que le digan a los administradores qué es lo que realmente tienen que hacer? Y entonces así es como nace la teoría organicista, que la teoría organicista lo que dice es que la sociedad no puede actuar si no es por medio de personas físicas. Y esas personas físicas se van a componer de distintos e independientes grupos denominados órganos. Y que las manifestaciones de voluntad de dirección y administración de la sociedad son manifestaciones de la propia entidad. Es decir que
Perdón, ¿hay alguien que tiene un micrófono abierto? Chicos, por favor, lo cierran todos. Gracias. Es decir, que esta teoría organicista lo que dice es que cuando los administradores hacen algo, es la propia sociedad la que está tomando la decisión. ¿Por qué? Porque como no pueden tomar la decisión ni actuar la sociedad en forma directa, sino por medio de esas personas físicas que conforme la ley y conforme el 58, la ley, el reglamento y el estatuto, están integrando un determinado órgano y actúan de acuerdo a las facultades que tiene ese órgano, es la propia sociedad la que actúa directamente. Es decir, que en realidad el directorio es un elemento integrativo de la sociedad. Esta doctrina organicista es la que nosotros tenemos en nuestra ley de sociedades. Hay algunos autores, como el de la talla de Nissen o Alberti, que critica esta doctrina organicista porque dice que no se asemeja a la realidad. Si bien hay algunas críticas, está establecida en nuestra ley de sociedades en el artículo 58 y también la tenemos establecida ahora en el Código Civil y Comercial. Es decir, que la sociedad va a quedar obligada, las decisiones que tome la sociedad de administración, de representación, van a ser vinculantes para la sociedad, en tanto se den los dos elementos que habla el artículo 58. Cuando hablamos de administración y representación, decimos que el acto no sea, ¿se acuerdan? Dijimos en la clase pasada, que el acto no sea notoriamente extraño al objeto social y que la decisión sea tomada por aquel que conforme la ley, el estatuto o el reglamento esté facultado para ello. Si se dan esos dos elementos, nosotros nos vamos a encontrar con que el acto es vinculante para el órgano, llámese administración o representación. Ahora vamos a desgranar un poco qué funciones cumple el de administración y qué funciones cumple la representación societaria. Pero hasta acá lo que nosotros tenemos entonces sería justamente cuando la sociedad va a quedar obligada. El órgano de administración en una sociedad colectiva va a estar a cargo de todos los socios, salvo que el contrato diga otra cosa, salvo pacto en contrario, es decir, que el contrato diga otra cosa. Y la representación, o sea, los que están facultados dentro de ese órgano de administración, que son todos los socios, salvo que el contrato diga otra cosa, los que están facultados para representar, para obligar a terceros, va a ser en principio todos los administradores, salvo que el contrato diga otra cosa, es decir, que tengamos a Pedro, a José, a Juan de administrador y que diga que para representarlo necesitamos la firma de alguno solo. En las sociedades de responsabilidad limitada, el órgano de administración se llama gerencia. Es decir, que los que toman decisiones internas son los gerentes. Los gerentes son elegidos por los socios en reuniones de socios o por mediante mecanismos especiales. Y la representación, si tengo más de un gerente, puede ser que cualquier gerente represente a la sociedad. Entonces, si el contrato dice que cualquier gerente representa a la sociedad, eso se llama representación indistinta. O puede decir que necesitamos la firma de todos los gerentes, es decir, que para que la sociedad quede obligada frente a terceros necesitamos la firma de todos los gerentes, y eso se llama representación conjunta. Y en una sociedad anónima es donde más dividido está el órgano de administración y de representación. El órgano de administración se llama directorio, que toma decisiones mediante un sistema que se llama un sistema del colegio, que el sistema del colegio se toman las decisiones mediante mayorías, y una vez que se toma la decisión se difunde entre todos los miembros colegiados
y todos son responsables por esa decisión que se tomó. Lo vamos a ver bien cuando veamos sociedades anónimas, pero si hay un director que no quiere quedar responsabilizado, tiene que hacer un régimen de protesta. Y la representación de la sociedad anónima va a estar a cargo del presidente del directorio, y en caso de vacancia, impedimento o ausencia, va a poder estar a cargo del vicepresidente. ¿Sí? Perdón, profe, también los eligen. Y de representación, sí. ¿También lo eligen los socios al directorio? El directorio va a estar elegido por los socios. Cuando nosotros hablamos de sociedades anónimas, no está mal lo que vos decís, pero mi obligación es decirte que cuando hablamos de sociedades anónimas, los socios se denominan accionistas. Y la forma de elegirlos sería mediante una asamblea, a los directores, una asamblea ordinaria. ¿Sí? Pero está bien, lo eligen los socios. Gracias. No, por favor. Bueno, esta sería entonces cómo funciona la estructura organizada en base a esta teoría del órgano que nosotros tenemos en nuestra ley de sociedades. Alperín, ¿qué nos dice? Dice que la sociedad administrada... Disculpe. ¿Quién habla? Nicole. Sí, me queda una duda respecto a la naturaleza jurídica y las teorías. Sí. No sé diferenciar muy bien la teoría de la representación legal y la teoría organicista. No la entendí bien la diferencia entre ellas. Sí, la teoría de la representación legal dice que se reputa a los administradores como funcionarios o representantes de la sociedad que están establecidos por la ley. En cambio, la teoría organicista lo que dice es que cuando el administrador actúa directamente en la sociedad, no es un representante. De representación legal es un representante de la sociedad. La organicista dice no, cuando actúa el administrador es la propia sociedad. El administrador es un elemento integrativo de la sociedad. Entonces, cuando actúa el administrador, actúa la sociedad. En cambio, en el de representación legal, hay una relación entre representado y representante. ¿Sí? Y la teoría organicista dice, no, actúa la sociedad. Como no puede manifestar su voluntad, yo quiero comprar un auto y voy a manifestar mi voluntad. En cambio, la sociedad no puede manifestar la voluntad, si no es a través de personas físicas. Bueno, actúa a través de una persona física, pero la que actúa es directamente la sociedad, es decir, que del vínculo jurídico no hay otro vínculo más que en la propia sociedad a la que se obligó. Si se dan las dos condiciones del elemento subjetivo y el objetivo. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. No, por favor, Nicole. Entonces, Alperín nos dice que la sociedad es administrada por un órgano cuyas funciones son desempeñadas por los socios o los terceros designados por ellos, y estos socios o terceros no son mandatarios de la sociedad, sino funcionarios de la misma. Es la sociedad misma la que actúa. La actividad concreta de una o más personas humanas con arreglo a las atribuciones que confiere el contrato o la asamblea. Es decir, que es la propia sociedad la que actúa cuando se da esa teoría, cuando se da la actuación societaria con esta teoría del órgano que nosotros tenemos. El artículo 58, que fíjense que el artículo 58 es el mismo que vimos cuando vimos objeto, pero ¿qué nos dice? El administrador representante que de acuerdo al contrato por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, va a obligar a la sociedad. Y después dice que este régimen se aplica en infracción a la organización plural y obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Sí? Es decir, que el administrador representante que conforme a la ley de contrato tenga la representación de la sociedad va a ser el que lo obliga, en tanto en cuanto el acto no sea notoriamente extraño al objeto social. Y si toma una decisión de administración, en tanto el acto no sea notoriamente extraño al objeto social, también la decisión va a ser vinculante para la sociedad. Y vamos a tener que el artículo 358 de nuestro Código Civil y Comercial también nos dice, como principio, que la representación es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. Es decir, que algo que no estaba desarrollado,
que no estaba aclarado en nuestro Código Civil y en nuestro Código Comercial antes de la reforma, con la reforma de la unificación del Código Civil y Comercial, nos dice que la representación es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. Es decir que con esto nosotros nos quedaría que nuestra ley de sociedades y nuestro Código Civil y Comercial establecen como la doctrina, como la forma en que toman las decisiones la sociedad, esta teoría del órgano, que es la propia sociedad la que actúa cuando hay el administrador, el que está tomando las decisiones o está obligando a la sociedad. ¿Sí? No hay un vínculo entre ellos, sino es la sociedad la que está actuando en forma directa. Bien, ¿todos los administradores representan a la sociedad? La pregunta es, ¿todos los administradores están facultados para obligar a la sociedad? No. Hay que diferenciar lo que es administración de lo que es representación. Administración, que esto le quede claro, es tomar decisiones internas. Son tomar decisiones qué zapatos hago, cómo trabajan los empleados. Ese es el órgano de administración, que va a estar formado, va a estar integrado por un conjunto de sujetos que van a haber sido elegidos específicamente por los socios. Ese es el órgano de administración. Ahora, ¿quiénes van ¿Toma a decisiones internas, dijo, doctora? Sí, toma decisiones internas, el órgano de administración, que hacen al gerenciamiento diario de la sociedad, al funcionamiento de la sociedad. ¿Sí? Ahora, Sí, gracias. ¿quiénes van a representar? ¿Todos los administradores? No. De acuerdo al contrato, en las colectivas puede ser todos, de forma indistinta, en forma conjunta. En una SRL, que el órgano de administración son los gerentes, pueden ser todos o puede ser uno solo. Y en la sociedad anónima, que es donde es más compleja la estructura societaria, va a ser el presidente. Es decir, que vamos a necesitar, para que la sociedad anónima quede obligada, una decisión del directorio que diga que nos autoriza a comprar la camioneta Ford, o la camioneta Volkswagen, o Toyota, ¿sí? Y después y autoriza al presidente del directorio a firmar el contrato. Después el presidente del directorio va y firma el contrato. Si yo quiero vender una casa en una sociedad anónima, van a ir al escribano, el escribano va a decir, bueno, perfecto, pero para que podamos vender la casa necesitamos una decisión del órgano de administración. Entonces el órgano de administración va a decidir la venta de la casa y en un acta de directorio, y el presidente del directorio va a ser el que va a estar facultado, conforme a la ley, porque es el presidente el que obliga, el que está facultado para vincular a la sociedad frente al tercero y vender la casa. Pero es la propia sociedad la que venda la casa. No es que hay un vínculo que yo... Sí. Discúlpeme, ¿solamente con la voluntad expresada en el acta es que puede el representante realizar la acción? A ver si interpreto tu pregunta. El directorio es un órgano, que es un órgano colegiado. Sí. Y aunque sea tengo un directorio individual, yo necesito que tome decisiones como un órgano. Bien. Que va a estar integrado por más, que puede estar integrado por más sujetos. Sí. Entonces siempre me piden, en el caso del directorio, lo vamos a ver bien cuando veamos directorio, siempre me piden un acta de directorio para tomar decisiones de representación. Si esa es tu pregunta. Sí, pero solo con el acta ya le alcanza al representante para, por ejemplo, comprar la propiedad, como usted decía. Sí, solo le alcanza. Lo que tiene es que, por ejemplo, y esto es mucho más finito, chicos, la cosa de la pregunta y yo te lo contesto, pero es más finito. Hay veces que para tomar algunas decisiones, te va a pedir el escribano que en vez del acta de administración, te pide además un acta de los socios o de los accionistas en una sociedad anónima para que acepte determinada venta de algo. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia que dice que si es el único bien con el cual yo puedo desarrollar el objeto social y la venta de ese bien produce la imposibilidad de desarrollar el objeto social, sería una causal disolutoria conforme al artículo 94
entonces lo tendría que decidir la asamblea. Entonces hay veces que los escribanos te van a pedir que además haya un acta de reunión de socios. Por ejemplo, si vos vas a vender un buque pesquero, es muy común que te pidan el acta de reunión de socios para la venta del buque pesquero. Que en realidad, si no es el único buque pesquero, no tendrían por qué pedírtela. Pero es común que los escribanos, para curarse en salud, digamos, te piden para determinados actos un acta de asamblea, o sea, una reunión de asamblea que apruebe la venta. Perdón, profe, en el caso de las sociedades anónimas, es solamente el presidente, no hay posibilidad de que haya conjunta o indistinta, o sea, que haya 2 o 3 directores que también tomen decisiones, no. Es el presidente y en caso de vacancia, impedimento o ausencia, es el vicepresidente que puede hacerlo. La ley dice que se puede autorizar en supuestos especiales que haya 2 directores o algunos directores que representen a la sociedad. Yo en la práctica no he visto estatutos que autoricen a directores expresamente a representar a la sociedad. Lo que sí se usa muchas veces en las sociedades anónimas es a algunos directores darles un poder. Entonces, con una reunión de directorio que autoriza a un apoderado, entonces ahí firma como apoderado, pero no firma como el órgano societario de la sociedad, sino es que hay un órgano del directorio, autoriza a un apoderado, ahí sí hay una relación de un mandante y un mandatario para que represente a la sociedad. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profesora, gracias. No, por favor. Gracias, profe. Bien, entonces, a mí lo que me interesa claro de este pedacito es que ustedes sepan que administran todos, que toman decisiones internas y que representa el que es el que está facultado para obligar. Y que no siempre todos los administradores están facultados para obligar. De acuerdo a los contratos y a los tipos societarios, eso va a variar, que es esto que venimos hablando. Y yo les hago hincapié en esto porque a veces, cuando tomamos exámenes, me mezclan administración y representación. Es verdad que todos los representantes son administradores, pero no todos los administradores están facultados para representar. ¿Sí? Entonces es importante que esto lo vean. Fíjense, en la primer clase del PowerPoint de la primer clase hay un cuadrito de los diferentes tipos societarios y ahí les dice cómo se llama el órgano que representa, el órgano que toma decisiones de gobierno, de fiscalización, etc. Bueno, y en esa clase algo también dijimos, pero el cuadrito es como que les da una idea de cómo funcionaría. Profesora. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tiene que ver, sí, con lo último que dijo, que el representante necesariamente tiene que ser un administrador. Pero nosotros vimos en una clase, nos dijo el profesor, que podía ser que un tercero con un mandato, un tercero que ni siquiera es socio, también puede llegar a representar. ¿Puede ser? Sí. Es lo mismo que te acabo de decir, que tenemos un acta de directorio y podemos decir a un director o a un tercero, cualquiera, que represente. ¿Pero por qué? Porque el presidente del directorio, primero hicimos un acta de directorio donde el presidente del directorio le da un poder a vos para que de administración, de disposición, de venta de la sociedad. Y después hacemos el mismo día un acta de directorio donde te autorizamos a vender la casa de la calle Pampa 325. Entonces, vos como representante podés vender. ¿Por qué? Porque hay un acta de directorio, primero que te dio un poder, y por otro lado hay un acta de directorio que te autoriza a vender. Entonces, pero ahí no es que actúa la sociedad en forma directa, va a actuar la sociedad a través de un representante y hay una relación de mandato. Entre vos y la sociedad hay una relación de mandato y vos vas a tener que rendir cuentas a la sociedad como si fueses un apoderado. Como sos un apoderado, vas a rendir cuentas a la sociedad de las funciones que cumpliste. ¿Sí? Sí, perfecto. Pero ahí no está actuando la propia sociedad, está actuando a través de un apoderado. ¿Sí? Va a dar un poder y va a estar actuando a través de un apoderado. Es muy común que las sociedades anónimas den poderes, no es que siempre la sociedad anónima va a estar actuando el presidente del directorio, es muy común que haya apoderados y actúen los apoderados. ¿Sí?
Sí, gracias. No, Disculpe, por favor. profesora. Pero vos, aunque actúe el apoderado, vas a necesitar siempre el acta de directorio también, que autorice a ese apoderado a la venta de la casa o a la compra, o a obligarse con un mutuo o lo que sea. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. Bien, Gracias. bueno, bien. No, Disculpe. me gustó porque van como interrelacionando las cosas que le vamos diciendo, eso está bien. No es que se quedan en el compartimento estanco de cada cosa, sino que van interrelacionando las cosas que nosotros vamos diciendo y los elementos. Disculpe, Bien. profesora, porque disculpe que no termino de entender, porque el órgano de administración va a ser uno y el de representación, es decir, las funciones de administración y de representación van a ser distintas. Y se van a designar una vez que se constituye la sociedad, depende del tipo social. ¿Voy bien? Lo que no termino de entender es cuál sería qué puede hacer la administración que no puede hacer el representante. Ahí es donde se me confunden, porque supuestamente en una SRL van a administrar los gerentes y también van a representar los gerentes. Entonces, o no, algunos. En un SRL nosotros podemos decir que los gerentes, no sé quién está hablando, porque no me aparece. ¿Sos Graciela? No. No, Ana. No me apareces. Bueno, discúlpame, Ana, pero no me apareces en la pantalla. A ver, yo puedo tener que de la chauchita de SRL, la gerenta soy yo, Ana y Karen. Los tres tomamos decisiones de administración. Entonces nos reunimos, los empleados entran a las 8, resolvemos a qué empleado echamos y no echamos, qué le damos de comer a los empleados, cuántas bombitas ponemos, qué turno hacen, cómo hacemos los zapatos, resolvemos qué tipo de cuero compramos, todo eso. Pero representar en el contrato, ustedes acuérdense, fíjense que en la primer clase yo les subí cuando subí los cronogramas, un modelo de estatuto de sociedad anónima y de contrato de SRL. No es para que lo sepan de memoria, sino justamente cuando hablamos de estos temas para que vean cómo está en un contrato. Esos contratos que yo subí es un contrato que yo hice para una sociedad ahora, no es un contrato modelo sacado de un modelo cualquiera, sino algo que está vigente. Entonces, ustedes se van a encontrar, si fuese una SRL, te va a decir que la administración va a estar a cargo de la gerencia, que los gerentes van a ser él o los gerentes designados por los socios, que pueden ser socios o terceros, los gerentes, y que van a representar en forma indistinta o conjunta, o que va a representar a un gerente designado. Entonces yo digo que los gerentes son él o los socios o los terceros designados en efecto, me van a designar a mí, a Karen y a vos. Y después que representan en forma indistinta, cualquiera está facultado a obligar a la sociedad. Entonces vamos a tomar las decisiones internas y después vamos a decir, bueno, vamos a comprar cuero. Bueno, compremos cuero. A ver, compramos tantas toneladas de cuero. Bueno, esto lo pagamos con tanta plata y nos financiamos de tal manera. Y firmo un contrato de compra de cuero. Si yo soy el representante, porque tengo representación indistinta, la sociedad queda obligada. ¿Está? Supongamos que en vez de representación indistinta voy a tener una representación que solamente Ana obliga a la sociedad. Entonces voy yo, que soy gerente, pero no estoy facultada para obligar a la sociedad porque la representación dice que es Ana, y firmo un contrato y compro el cuero y firmo por la sociedad y obligo a la sociedad a pagar $10.000. Cuando la sociedad no cumple y le ejecutan, la sociedad va a decir que no quedó obligada, porque si bien yo soy administradora, no era la representante, porque conforme el contrato societario, que está inscrito en el organismo de Contralor, en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, el representante y el que está facultado conforme al artículo 58 por la ley, en el estatuto o el reglamento a representarlo es Ana, y no firmó Ana. Ah, bien, ¿Se sí. entiende? Ahí entonces. Sí, ahí sí. Si fuese una sociedad anónima, ¿qué vamos a tener? Vos, yo y Karen somos los directores. El presidente del directorio sos vos. Sí. Yo soy director titular. Entonces, para comprar el cuero y obligarte por los $10.000, vamos a necesitar una reunión de directorio que diga que vamos a comprar el cuero amarillo y vamos a obligarnos por $10.000. Si eso lo hacemos, vos vas y compras el cuero y te obligás por los $10.000 y la sociedad queda obligada, pues sos el presidente del directorio. Pero si voy yo, que soy director,
que decido comprar el cuero, y que me parece bárbaro tener el cuero, y que voy todos los días a la fábrica, y que tomo las decisiones, pero no estoy facultada para obligarla porque no soy el presidente del directorio ni el vicepresidente, firmo el contrato y la sociedad incumple, diciendo no se obligó a la sociedad, se obligó en forma directa a María Barrau. ¿Por qué? Porque es directora pero no es representante. ¿Está? Ahí está. Por eso es Sí, importante elegir el representante, chicos, porque si el representante es el que obliga, entonces tomar decisiones internas, a ver, si compro tantas cuero amarillo y dejo podrir el cuero, lo que estoy arriesgando es X cantidad de plata de los socios. Pero si el representante es un insolvente y el representante es un tránsfuga, me vende todos los bienes, ¿sí? De una SRL, Claro. representa uno solo, me vende todos los bienes y me obligó a la sociedad. En una anónima eso no pasaría porque yo necesito un acta de directorio que se reúnan todos los directores. ¿Sí? Bien, sí, para Si yo así tengo acreditar la persona. un solo gerente, a ver, si yo tengo un solo gerente, ¿quién va a representar? Ese gerente. Sí, Entonces, a ver, el gerente va a tomar las decisiones internas y va a obligar a la sociedad. sí. Perdón, Entonces profe. ahí el gerente va a tomar todas las funciones. Sí. En el caso de la sociedad anónima, ¿el ser ya vicepresidente lo habilita como supuesto El presidente para vicepresidente, tomar o hay que autorizarlo igual aparte para que tome decisiones? ¿No? en realidad, la Como dice el jurisprudencia estatuto. considera que si firma el vicepresidente es porque se dio los supuestos de vacancia, impedimento o ausencia. Bien, Si gracias. firma, se considera que hay. Pero ojo que siempre te van a pedir en la anónima el acta de directorio. A mí me Bien. pasó que yo tuve que defender a una escribana, que por suerte lo ganamos. La escribana había hecho el poder por el cual una sociedad que tenía, no saben los pasivos que tenía, se había presentado en concurso preventivo. Había un solo director y no pidió el acta de directorio. Y le plantearon la nulidad del poder por el cual le había dado poder al abogado para que se presente en concurso preventivo, porque en realidad faltaba el acta de directorio por el cual se autorizaba al director a hacer el poder. Lo ganamos porque en realidad era un director único, pero fíjense la importancia que las actas de directorio estén preparadas y estén hechas. ¿Sí? Bien, gracias. María, discúlpeme, Nicolás habla. Nicolás, ahora sí te veo. Respecto de esto, ahí se me ve. Respecto de esto de las sociedades anónimas, por así decirlo, representante, cuando se le da este poder, eso vendría a ser una especie de mandato. Yo lo tomaría como un mandato, que da el presidente del directorio como representante de la sociedad anónima. ¿Me entiende la ¿Cuando pregunta? da quién un poder? Cuando le damos un poder a un tercero, Exactamente. si yo le doy un poder a un tercero, es un mandato. Es un Es mandato. un apoderado y una relación de mandante y mandatario, exactamente. Bien. Ahora, ¿Y en qué momento si quedaría firma obligada la sociedad? con el acta de directorio que autorice a José García en carácter de apoderado a hacer algo. Entonces la sociedad queda obligada, pero no Perfecto. queda obligada no porque actúa en forma directa en la sociedad como si fuese el presidente, sino porque fue un apoderado. En vez de ir yo, mandé un apoderado. Entonces, si el apoderado actúa de acuerdo a las facultades que tiene el poder, la sociedad también queda obligada por un apoderado. ¿Está? Ah, bárbaro. Listo. Perfecto. No entendí esa ¿Sí? discusión. Queda Gracias, uno María. obligado por un apoderado, pero ahí hay una relación, un vínculo entre el mandante y el mandatario, que tiene que rendir cuentas, tenemos que ver qué dice el poder, o sea, hay toda esa relación que cuando va y firma el presidente de la sociedad no hay esa relación, porque en realidad firma la propia sociedad, es la sociedad la que se obliga en forma directa, porque ¿se acuerdan que nosotros dijimos que el presidente del directorio es un elemento integrativo del contrato societario? ¿Sí? Entonces todas las defensas que yo puedo poner como tercero entre el vínculo del mandante con el mandatario, del poder y qué sé yo, cuando va el presidente no lo puedo hacer. ¿Mm? Perfecto. Gracias, María. Bien. No, por favor. Bueno, entonces, ¿nos quedó bien claro la diferencia entre administración y representación? Esto es importantísimo porque cuando nosotros vamos a... Después empezamos a poner más aditamentos. Si esta base no la tenemos clara, después cuando vamos poniendo los aditamentos se nos complica más. Bien.
Entonces, para que la sociedad quede obligada, vamos a tener este órgano, vamos a tener el elemento objetivo y el subjetivo. Si fuese en la administración, el elemento objetivo es que el acto no sea notoriamente extraño al objeto social, y el subjetivo, que el acto sea realizado por aquel que conforme la ley, el estatuto o el reglamento están facultados para ello. Bien. ¿Cómo acredito la representación? Ustedes van a su casa y le dicen, uy, quiero alquilar el departamento y se lo quiero alquilar a una sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos para ver quién es el representante? Y si la sociedad queda obligada. Tenemos que pedir el estatuto social con todas las modificaciones, el acta de asamblea última para ver que esa persona que dice que es director sea verdaderamente director, es decir, que esté elegido como director, y un acta de directorio que decide alquilar la casa. Entonces, con esos elementos yo voy a poder alquilar la casa. Entonces voy a decir, en el contrato de alquiler, cuando digo que firma, celebro el contrato de alquiler con la Chauchita S.A., que en la cual se encuentra presente mediante el presidente del directorio, Nicolás Cerone, que acredita con el estatuto social inscrito en tal lado en jurídicas, en tal legajo, con tal fecha y en tal matrícula, el acta de asamblea de abril del 2020 o de febrero del 2020, donde eligen autoridades, y el acta de directorio de el 22 de agosto del 2021, donde deciden alquilar esta casa por este precio, y a su vez, además de alquilarlo, autorizan al presidente del directorio a firmar el contrato de alquiler. O si es un inmueble es lo mismo. Por lo general yo en el acta de directorio hago poner también la referencia, no solo de alquilar, sino del precio y condiciones. ¿Sí? ¿Cómo hacen? ¿Qué consideran? ¿Se acuerdan cuando hablamos que el legislador pensaba que todo lo escrito lo conocíamos todos? Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando me traen el legajo, constatar si efectivamente lo que me traen como legajo es lo que hay escrito en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. ¿Por qué? Porque si hay algo escrito que no me están trayendo, yo lo tengo que ver. ¿Está? Si hay algo que me traen y no está escrito, se aplica el régimen de las modificaciones no inscriptas del artículo 12 de nuestra ley de sociedades. ¿Está? Bien. ¿Cuándo obligan los representantes? Esto ya dijimos, que el administrador o el representante que de acuerdo al contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, y este régimen se aplica aún en infracción a la organización plural si se tratase de obligaciones contraídas mediante títulos valores, contratos entre ausentes de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviese conocimiento efectivo que el acto se celebra en infracción a la representación plural. Es decir, que en principio para que la sociedad quede obligada van a tener que siempre firmar todos los representantes. Si yo tengo 2 representantes en una SRL, tienen que firmar los 2. Si yo tengo una SRL que tengo a Karen y me tienen a mí de gerente, y dice que la representación es conjunta, para que la sociedad quede obligada, vamos a tener que firmar el contrato de alquiler en los 2. Si la firmo yo sola, la sociedad no queda obligada, porque dice representación conjunta. ¿Se entiende? Salvo la excepción que se trate de obligaciones contraídas mediante títulos valores, entre ausentes de adhesión o concluidos mediante formularios, si el tercero no tuviese conocimiento que había infracción a la representación plural. En esos casos, aunque el contrato de la SRL diga que los gerentes somos 2 y que tenemos que firmar los 2, la sociedad igual queda obligada. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos? Fíjense, títulos valores. Los títulos valores son letras de cambio, cheques, pagarés. ¿Por qué en el caso de los títulos valores la sociedad queda obligada aunque sea en infracción a la representación plural? Porque circulan, y el tercero no puede saber si efectivamente mirar el estatuto y controlar si efectivamente están firmando el pagaré los 2 representantes o uno solo. Entonces, como circulan,
Los títulos valores es una excepción a la representación plural, y aunque firme un solo gerente, si dice el contrato que tienen que firmar los dos, la sociedad también queda obligada. Con respecto a los contratos entre ausentes, si hay un contrato entre ausentes donde los dos no están en el mismo lugar, por la distancia que hay entre los que contratan, se puede no haber podido corroborar la existencia o no del contrato societario, o ver quién era el representante, y entonces en ese caso, frente a esa excepción, también la sociedad va a quedar obligada. Los contratos de adhesión, típico contrato de adhesión donde dice llenar el formulario. Pará, ¿me traes el estatuto de la sociedad, por favor? Porque yo quiero ver si el que firma ustedes es el gerente. En el contrato de adhesión, el que va y firma el consumidor no está en facultades ni en posibilidades de pedir y decirme, ay, no, pará, dame el contrato porque yo quiero ver. Bueno, entonces como no está en condiciones de pedir esa información, también va a quedar obligada, aunque sea en infracción a la representación plural. Dice que tenemos que firmar 2 gerentes, yo y Nicolás, y firmo yo sola, la sociedad queda obligada. Y los contratos mediante formularios, también si han sido redactados por la sociedad, hacen crear la apariencia de regularidad, y por lo tanto también la sociedad queda obligada, aunque firme uno solo. ¿Sí? Esto hay una regla mnemotécnica que se llama FAGA, que sería contratos mediante formularios de adhesión, títulos, valores y entre ausentes. Si ustedes quieren estudiarla, esta regla mnemotécnica está de cuando yo estudié sociedades hace muchos, pero muchos años. Ya estaba esa regla mnemotécnica para este artículo 58 que estaba. Entonces, la sociedad queda obligada si firman todos los representantes. La única excepción es estos 4 supuestos, siempre y cuando el tercero no tuviese conocimiento que se estaba haciendo en infracción a la representación plural. Es decir, que si el tercero sabía que se estaba actuando de mala fe, en ese caso la sociedad no queda obligada. ¿Sí? El caso más común que vamos a tener va a ser un cheque o un pagaré. Los pagarés son los más comunes que se pueden hacer en infracción a la representación plural. Bien. Y estas facultades de los administradores o representantes respecto de terceros no afectan la validez interna ni las restricciones contractuales y la responsabilidad por su infracción. ¿Qué quiere decir? Acá nos vamos a encontrar con 2 cosas. Si yo firmo, una sociedad tiene 2 representantes y firma uno solo el contrato de alquiler, no se obliga a la sociedad y se obliga en forma personal el que suscribió el contrato. Es decir que la Chauchita de SRL tiene como gerentes a mí y a Leonardo. El acto que hacemos es propio del objeto social y dice que representamos en forma conjunta, es decir, con la firma de los 2, pero firma uno solo. En ese caso la sociedad no quedó obligada, quedó obligada yo en forma personal, ¿sí? el que suscribió el acto. Y si hay limitaciones internas contractuales, esas limitaciones internas contractuales van a tener validez con respecto a los socios, pero no frente a terceros. ¿Cuáles serían las limitaciones internas contractuales? Por ejemplo, que haya una limitación que diga que para celebrar un contrato de hipoteca se requiere una asamblea. Entonces, bueno, si hay una limitación que dice que para celebrar un contrato de hipoteca se requiere el consentimiento de la asamblea, esas son limitaciones contractuales internas que no van a producir efectos con respecto a los terceros de buena fe que contrataron con la sociedad. ¿Mm? Bien. Alguien me preguntaba los administradores qué hacen. Fíjense qué funciones tienen. La primera función que tienen los administradores va a ser desarrollar el objeto social, o sea, tratar que la sociedad cumpla con el desarrollo del objeto social, que cumpla con la actividad que está en el objeto social, que dentro de ese cumplimiento de la actividad del objeto social va a tratar de generar utilidades para los socios. ¿Por qué? Porque si bien el objeto del contrato societario, el objeto societario va a ser el que pongan los socios en el contrato, el objeto del contrato societario, el objeto por el cual los socios formaron el contrato, va a ser llevarse utilidades.
También va a tener como función de administración conservar los bienes de la sociedad, afectar todos los bienes societarios al giro ordinario de la empresa y evitar a través de una política comercial prudente el agravamiento de la responsabilidad patrimonial de la sociedad y lograr que los socios puedan llevar sus utilidades. Esas son funciones que tienen que cumplir los administradores. Para desarrollar el objeto social van a poner todos los medios, van a poner todo su esfuerzo, toda su pericia, van a actuar con lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. Tienen que actuar pensando que están manejando el dinero ajeno. ¿Sí? Bueno, con esto nosotros vimos la primera parte de la clase de hoy, que la primera parte de la clase de hoy habla de toda la problemática de lo que sería administración y representación. Entonces, por un lado nos va a quedar que administración son tomar todas las decisiones internas y representación es el que está facultado para obligar a la sociedad. ¿Sí? Que en el caso de la administración, nosotros vamos a encontrar que van a administrar en una colectiva los socios elegidos como tal o todos los socios, en una SRL van a ser los terceros o socios elegidos como tal que se denominan gerentes, y en la sociedad anónima van a ser socios o terceros que se denominan directores. La representación en la sociedad colectiva va a ser todos los administradores o todos los socios, salvo pacto en contrario. En una SRL va a ser que representan en forma indistinta o conjunta, de acuerdo a lo que se ponga en el contrato, y en una anónima vamos a tener que es el presidente del director. Administrar, tomar decisiones internas y representar facultada o estar facultada para obligar a la sociedad. Y ahora vamos a ver la otra parte de la clase, que es la responsabilidad, es decir, estos administradores cuándo responden y por qué responden y cómo deben actuar. Esa sería la segunda parte de la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Súper claro. Bueno, bárbaro, gracias chicos. Bueno, vamos a hablar de la segunda parte que sería la responsabilidad. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. No me quedó claro lo de la validez de las restricciones contractuales. No entendí cuando lo explicó. Puede haber restricciones contractuales que digan que para desarrollar determinados actos, como por ejemplo hipotecar un bien, necesitan el consentimiento de la asamblea. Esas restricciones contractuales son válidas internamente, es decir, que si el administrador la incumple, va a tener una acción de responsabilidad, pero va a ser interno. Frente al tercero, el acto va a ser válido y vinculante para la sociedad. ¿Sí? Ahora sí, muchas gracias. No, por favor. Bueno, cuando hablamos del régimen de responsabilidad societaria, lo primero que nos planteamos es si existe un régimen de responsabilidad societario que sea diferente al derecho civil y comercial, o antes decíamos al derecho común. Es decir, que si cuando nosotros hablamos del régimen de responsabilidad societaria, ese régimen tiene sólidas raíces en el derecho común y toma todos los datos del derecho común, como decía Odriozola ya en el año 1981, o en realidad tenemos un régimen de responsabilidad societaria diferente al Código Civil y Comercial. Es decir, que si no tuviésemos nada en nuestra ley de sociedades que hablase del régimen de responsabilidad societaria, sería muy diferente al que nosotros tenemos, o nuestra ley de sociedades toma las normas del régimen del Código Civil y Comercial. Y si cuando hablamos de responsabilidad societaria, ¿hablamos solo de responsabilidad de administradores o hablamos de responsabilidad de mayores funcionarios, mayores partícipes, mayores integrantes? En realidad, cuando nosotros hablamos de responsabilidad societaria, vamos a hablar del régimen de responsabilidad de los socios. Van a ver que hay supuestos de responsabilidad de los socios, que los socios responden por cómo actuaron ellos. Vamos a hablar del régimen de responsabilidad de los administradores, pero no solo de los administradores elegidos como tal,
sino también de los administradores de facto, es decir, aquellos administradores que actúan como tal, aunque no estuviesen elegidos. Y también esto vamos a hablar dentro del régimen de responsabilidad societaria. Vamos a hablar del régimen IMETER, el régimen de responsabilidad, tenemos el régimen de responsabilidad de los síndicos, del Consejo de Vigilancia, de los controlantes. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los controlantes, dónde hablamos de la responsabilidad de los controlantes? Cuando hablamos de qué tema. De inoponibilidad. Cuando hablamos de inoponibilidad hablamos del régimen de responsabilidad de los controlantes, del régimen de responsabilidad de los grupos económicos, de los conjuntos económicos permanentes. Es decir, que todos estos diferentes sujetos, estas diferentes miembros, socios, controlantes, van a responder, y ese régimen de responsabilidad que nosotros vamos a analizar se aplicaría a todos estos sujetos que integran de alguna manera el elenco societario. Nuestro Código Civil y Comercial tiene dos artículos, que es el 159 y el 160, que nos hablan del régimen de responsabilidad de los régimen de responsabilidad, y que nos dice que el deber de lealtad y diligencia, y que los administradores deben obrar, de toda persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. Y dice que no puede perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica, y si en determinadas operaciones los tuvieren por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno, y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Es decir, lo que nos dice el 159, que los administradores deben obrar con lealtad y diligencia. Y el 160 nos dice que la responsabilidad de los administradores responde en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros por los daños causados por su culpa, en el ejercicio o ocasión de sus funciones por acción o omisión. Y responden frente a la persona jurídica, sus miembros o terceros. Ese es el régimen que establece en nuestro Código Civil en los artículos 159 y 160. ¿Qué nos dice la Ley de Sociedades? La Ley de Sociedades, el artículo que habla de la responsabilidad de los administradores, es el 59. Y dice que los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y diligencia, fíjense, lo mismo que nos decía el 159, de un buen nombre de negocios. Y los que faltan a esas obligaciones van a responder ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resulten de su acción o omisión. Fíjense que el 59 nos está diciendo lo mismo que nos dice el 159 y el 160. El 160 me dice que responden frente a terceros, los socios y la sociedad. El 59 me dice que responde en forma ilimitada y solidaria, y no me dice que frente a la sociedad, los terceros y los socios. Pero en cierta forma me están diciendo lo mismo. Los dos me están diciendo que tenemos que actuar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. Es decir, que me hablan de que nosotros como administradores societarios vamos a tener que actuar con esa diligencia y lealtad de un buen hombre de negocios. Es decir, que cuando nosotros hablamos de lealtad, decimos que es un elemento esencial en todo contrato que implica un cuidado de intereses ajenos, como sucede en este caso, y en el caso de la teoría del órgano es importante. ¿Por qué? Porque los administradores están cuidando los intereses ajenos, que son los aportes que hicieron los socios. Entonces por eso tendrían que actuar con mucho cuidado, con mucha lealtad, y esa lealtad sería actuar con buena fe. Y la diligencia sería que vamos a tener que poner el mayor esfuerzo de acuerdo a las circunstancias de las personas, tiempo, lugar. Esa es la forma en que nosotros tendríamos que responder como administradores societarios. Fíjense que hay dos artículos del Código Civil y Comercial que venían del Código Civil, que son aquellos que terminan de establecer cuál es el régimen de responsabilidad de los administradores
que es el mismo que nosotros tomamos en nuestra ley de sociedades. Esos dos artículos son el 1724 y el 1725. El 1724 es el derogado al artículo 502 de nuestro Código Civil y el 1725 es el 902 del Código Civil. El 1724, fíjese que nos dice que son factores subjetivos de atribución de la culpa y el dolo. El dolo dice que la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación, las circunstancias de las personas, tiempo y lugar. Y que comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. Es decir, que nos dice que la culpa consiste en no tener la debida diligencia de acuerdo a la naturaleza de la obligación, las circunstancias de las personas, tiempo y lugar. Lo cual me estaría diciendo a mí que no le vamos a exigir lo mismo en nuestro Código Civil y Comercial a un paisano que está en el medio del campo y tiene que socorrer a otro que se cayó y si no le hace un torniquete pierde sangre y se puede morir, que alguien que está en una clínica con todos los implementos, es médico, conoce y tiene posibilidades de hacer un mejor torniquete. Es decir, que la culpa se va a analizar de acuerdo a las circunstancias concretas de las personas, del tiempo, de la naturaleza de la obligación, ¿sí? Y también de acuerdo a la impericia del arte o profesión. Es decir, que si yo esto lo pasaría al derecho societario, diríamos que la culpa de los administradores se va a tener en cuenta no de un administrador idílico, en una economía que no hay sobresaltos, que no tiene pandemia, que el administrador se sienta hoy y sabe qué le va a pasar a la realidad económica del país y cuáles son las normas que se van a regular de acá a 5 años. Eso no es la forma en que se va a analizar la culpa. Yo cuando analizo la culpa, no voy a analizar la culpa de esta manera, que sería culpa en abstracto, que de los autores que hablan de culpa en abstracto, en nuestro país lo tenemos a Rivera, que dice que los administradores determinan o no si hubo culpa, teniendo en cuenta un administrador idílico como tendría que ser un buen administrador, sin tener en cuenta las contingencias que pueden pasar en el país, las circunstancias concretas de nuestro país. La mayoría de la doctrina, Odgiasoli, Fargosi, Royman, Bulminelli, dicen que lo que hay que ver es la culpa en concreto, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias en que ese administrador pudo actuar, cómo pudo actuar. Entonces, de acuerdo a esas circunstancias, analizar si hubo o no, actuó o no con culpa. Y a su vez, el administrador no solamente se va a analizar si actuó o no con culpa, sino que va a responder si actuó con dolo, o sea, con manera intencional de perjudicar. Fíjense que en el 59 de la ley parecería que solamente me dice que habla de culpa, obvio que si habla de culpa con dolo va a quedar responsabilizado. Y cuando veamos la parte de sociedades anónimas en el 274, nos vamos a encontrar que el 274, que nos habla de la responsabilidad de los directores de sociedades anónimas, habla de la responsabilidad de los directores que obraron con dolo, lo cual hay toda una corriente doctrinaria que dice que si en el 274 se menciona el dolo, es porque no responden los directores de la sociedad anónima si se actuó con culpa. La vamos a analizar bien en profundidad cuando veamos la parte de anónimas, porque hay diferentes posturas por cómo se interpreta ese artículo 274, ¿sí? Pero en términos generales, la mayoría de la doctrina que dice que este artículo 1724, donde dice que los factores subjetivos de atribución son la culpa y el dolo, se aplicaría a nuestro derecho societario, y que la responsabilidad de los administradores en forma ilimitada y solidaria no es la de un administrador ilídico en abstracto, en una economía perfecta, sin sobresaltos, sino de un administrador societario acá en nuestro país, con todas las cosas que pueden pasar en nuestro país, ¿sí? Y el 1725, que habla de los supuestos de valoración de la culpa, que dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Y esto es lo mismo que lo dice el 59.
dice que responde en forma ilimitada y solidaria como un buen hombre de negocios. ¿Por qué? Porque no me pide un buen padre de familia, un buen hombre de negocios, aquel que está administrando los bienes ajenos, y como un buen administrador tiene que conocer, tiene que tener más pericia y le vamos a exigir más que a cualquier otro. Es decir, que los administradores societarios, fíjense, van a responder, conforme lo dice el artículo 59, con la lealtad y diligencia, tiene que actuar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, es decir, que tienen que actuar de buena fe y con el cuidado, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, las circunstancias y poniendo su mayor pericia, y además, como van a actuar como un buen hombre de negocios, y se aplicaría en 1725, se le va a exigir más que a una persona común porque está administrando bienes ajenos, porque ese es su trabajo. Y va a responder con su patrimonio por los perjuicios causados por la mala administración frente a los terceros, frente a la sociedad y frente a los socios. ¿Cómo responde? Nuestra ley de sociedades dicen que responden en forma ilimitada y solidaria. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo dos administradores, yo y Fabiola, y yo meto la pata y administro mal, respondemos todos en forma ilimitada y solidaria. ¿Por qué? Porque nuestro artículo 59 en principio dice que todos los administradores van a responder en forma ilimitada y solidaria por los perjuicios causados. Bien, ¿hasta acá vamos? Sí, doctora. Bien, Sí, profe. Entonces, resumiendo, fíjense que nosotros tenemos que el Código Civil y Comercial y la Ley de Sociedades. El Código Civil y Comercial tiene el artículo 160 y 1724 que hablan de culpa y dolo, el 159 habla de lealtad, 159 habla de diligencia, el 160 habla de responsabilidad limitada y solidaria en ejercicio u acción de sus funciones. Y cuando vamos a la Ley General de Sociedades tenemos los artículos 59 que vimos hasta ahora, 157 de SRL y 274 de la parte de sociedades anónimas. El 59 nos habla de lealtad, el 59 de diligencia, el 59 de responsabilidad limitada y solidaria por su acción u omisión. Es decir, que fíjense que tanto el Código Civil y Comercial como la Ley General de Sociedades nos dicen lo mismo y nos hablan de responsabilidad ilimitada y solidaria. ¿Está? Lo que hay es una diferencia, que algo les voy a decir ahora como para que tengan una idea, pero no es de la parte general, es de la parte especial, es que en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, se puede asignar funciones a los administradores, es decir, que yo me voy a ocupar de la bodega que está en Mendoza y Fabiola se va a ocupar de exportar desde el puerto de Buenos Aires el vino. Entonces, como tenemos funciones asignadas, cuando se establezca si hay responsabilidad, el juez puede graduar el grado de culpa que cada uno tenga, porque hay funciones asignadas en la administración societaria. Fíjense, y esto me interesa porque cuando van al examen me confunden esta función de asignación de, asignación de funciones como en el régimen de representación. Una cosa es que cómo administramos y otra cómo representamos. Cuando administramos podemos asignar funciones en el régimen de administración. Si yo asigné funciones en ese régimen de administración, el juez puede graduar la culpa en la SRL y decir que yo tengo el 70% de culpa porque las plantas de vino se secaron todas porque nadie las regó y no tenemos uva, y Fabiola tiene solamente el 30% porque estaba encargada de exportar y ella era nada más que una controladora. ¿Se entiende? Que eso no se aplica para las sociedades anónimas, porque en las sociedades anónimas los directores responden en forma ilimitada y solidaria, salvo que hagan un régimen de protesto, es decir, que se opongan y que protesten a una determinada decisión, que también la vamos a ver en la parte de sociedades anónimas, o en los supuestos del 274, en fin, que habla de asignación de funciones, pero no se quiebra el principio de solidaridad.
sino que se maneja de otra manera el tema de la responsabilidad. Entonces, mientras que los directores de la sociedad anónima van a responder siempre en forma ilimitada y solidaria, y no se quiebra el principio de solidaridad ni en la asignación de funciones, en la SRL se permite que se quiebre ese principio de solidaridad y el juez, si hay asignación de tareas, determine el grado de culpa de cada uno. ¿Por qué se permite en la SRL? Porque cuando se reformó la 22903, se dice que la parte de SRL se la llevó a Naya a su casa y la redactó en su casa. Entonces, la de SRL van a encontrarse que hay algunas normas, algunos criterios que no se condicen con el resto de la legislación societaria, ¿sí? Pero básicamente entonces nosotros tenemos que si yo no tuviese un régimen de responsabilidad societaria, fíjense que tomando las normas de nuestro Código Civil y Comercial, los administradores societarios responderían igual que lo que dice el artículo 59. ¿Bien? ¿Cuál es la conducta calificada? Fíjense que la conducta calificada es la lealtad y buena fe conforme el 59, 159 y 1724, y la diligencia que tendría un buen hombre de negocios también conforme los mismos artículos. ¿Por qué es calificada? Porque en realidad no tengo en cuenta un padre común, sino tengo en cuenta alguien que tiene mayor conocimiento, mayor pericia que su arte o profesión. Entonces, con esas condiciones, yo voy a determinar cuál es el grado de culpa de cada uno de los administradores. Esto ya más o menos lo vimos. Fíjense que dice que la culpa consiste en la omisión de las diligencias debidas según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, del tiempo y el lugar, y comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión, y que fíjense que el 59 me dice que tengo que hablar como un buen hombre de negocios, es decir que si bien algunos autores como Rivera nos habla de culpa en abstracto, la mayoría de la doctrina surge de 1724 y del 59, hablaríamos de culpa en concreto, como dice Gulminelli, dice Odriozola, dice Fargosi, Reumann, entre otros. Culpa o dolo también lo vimos. Fíjense que la culpa es la diligencia debida y el dolo es de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. En nuestra ley de sociedades y en el Código Civil y Comercial se responde por los perjuicios producidos tanto por dolo como por culpa. Y para que haya responsabilidad, tiene que haber una conducta antijurídica, esto lo vieron en obligaciones, es decir, que tiene que haber una conducta por el cual el administrador administró mal, ya sea con culpa o con dolo, y haya producido un resultado perjudicial o dañoso para la sociedad, pero que esa conducta jurídica produjo un resultado dañoso y que haya una relación causal directa entre la conducta antijurídica del administrador y el perjuicio. Es decir, que el perjuicio que sufrió la sociedad, la pérdida de 10 millones de pesos, es porque esta conducta antijurídica del administrador, que actuó con dolo, con culpa, con negligencia, y por esa causa, y existe esta relación causal, la sociedad perdió plata. Si empiezan a ver con causas y otros elementos que influyen a que la sociedad haya perdido plata, esa responsabilidad se va desvirtuando, porque si bien hay una conducta antijurídica, la causa por la cual la sociedad perdió plata no es la conducta antijurídica, sino otras causas externas. Entonces esto es propio de todo régimen de responsabilidad, y como es propio de todo régimen de responsabilidad, nosotros no vamos a quedar exentos a esta circunstancia, porque se aplica a toda la responsabilidad de nuestro Código Civil y Comercial, y también se va a aplicar al régimen de responsabilidad societaria. Tenemos que el 274 tiene el método colegial, que dijimos que se van a reunir todos los administradores para tomar las decisiones como un colegio, y que las decisiones se difunden a todos los miembros. Se dice, lo vamos a ver en la parte especial, que un director puede quedar responsabilizado estando en terapia intensiva, y que si no quiere quedar responsabilizado tiene que realizar una protesta. El 157, que dijimos que se puede asignar funciones
y se asignó sus funciones, se quiebra el principio de la responsabilidad ilimitada y solidaria. Perdón, profe, ¿el acto antijurídico por sí solo no obligaría? Solamente si produce algún daño. Claro, si produce un daño, si la causa por la cual se produjo el daño es ese acto antijurídico. Bien. Sí. Después tenemos el 296 y 297, lo vamos a ver en la parte general especial que habla de responsabilidad de los síndicos. Y después tenemos dos supuestos de responsabilidad sin culpa que se critica en nuestra ley de sociedades, que es el artículo 78 de la transformación de la responsabilidad de los directores frente a la transformación o de los administradores frente a la transformación, que lo van a ver bien cuando vean transformación. Y el 183 y el 184, que habla del régimen de responsabilidad de las sociedades en formación. Con esto nosotros terminamos el régimen de responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que, si no tuviésemos un régimen de responsabilidad específica en nuestra ley de sociedades, con el régimen de responsabilidad que surge de nuestro Código Civil y Comercial, igual tendríamos el mismo régimen que nosotros tenemos ahora de responsabilidad. ¿Por qué? Porque tendríamos el 159 y el 160 del Código Civil y Comercial, 1724, 1725, que haría que los administradores respondan en forma ilimitada y solidaria, deberían actuar con la lealtad y buena fe, y que cuanto mayor, de acuerdo a la naturaleza de las circunstancias, de las personas, tiempo y lugar, y cuanto mayor sea la pericia, el arte o el oficio, mayor le deberíamos exigir. Ese es el régimen de responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra ley de sociedades en el artículo 59. Y para terminar la clase de hoy nos quedaría todo lo que sería nombramiento y cesación de administradores, asambleas autoconvocadas y reuniones a distancia, pero personalmente prefiero, si tienen alguna duda les doy hasta acá, y en todo caso la clase que viene empezamos con esto o lo dejamos para una clase que tengamos algún lugarcito para que no se haga tan largo este tema y lo podamos terminar. Si no, no vamos a llegar a terminarlo. No sé si alguien quiere preguntar algo hasta lo que vimos hoy. Doctora. Te escucho baja. No sé quién sos, pero te escucho bajo. ¿Por? Ahora sí. ¿El Power está subido al campus? No, yo se lo subo igual aunque no lo termine de dar, no hay ningún problema, chicos. Yo por lo general les doy primero la clase y después les subo el Power y les subo alguna clase del tema. No tengo problema en subírselos, chicos, no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias. No te preocupes, Jacqueline. ¿Alguna otra preguntita? Bueno. Muchas gracias, doctora. Muy clara la clase. No, por favor. Muchas gracias por la clase. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, María. gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, saludos. Cuídese, hasta luego. Buenas Gracias. tardes. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Chao, profe. Chao.